y nos educa en muchas cosas porque se nota que ha estudiado. Adelante, Ernesto. Comenzaremos el estudio de esta bella obra. Nos quedamos en la última sección analizando acerca de los magos, los prestidigitadores, como la Iglesia Católica nunca persiguió a Roberto Houdini, a Conte, Hamilton y a Bosco, porque sabía que eran astutos engañadores, y en cambio persiguió a grandes hombres como Paracelso, el Conde de Cagliostro o Mesmer, y a los filósofos herméticos y místicos. Y dice que también destruía las genuinas manifestaciones matando a los pobres medios. Ahí nos quedamos y en el día de hoy dice aquellos, los científicos, que son incapaces de creer en el demonio personal, que es un dogma que decían los católicos. ¿Tú no crees en el diablo? No, eres un ateo. No, pero sí creen en Dios. Pero no, dice que el diablo era un pilar fundamental igual que Dios, que sostiene la iglesia. El diablo, Jesús y Dios, y en el caso. Y se quita uno, se desmorona todo el edificio. Aquellos que son incapaces de creer en un demonio personal, o sea, con cachudo, con una cola, rojo, con la barba de Lenin, que supuestamente lo catalogaban. Y en los dogmas de la iglesia, los que no creen en estos dogmas deben, sin embargo, conceder al clero la suficiente astucia, sagacidad, para evitar que se comprometa su reputación de, entre comillas, infalibilidad. O sea, que el Papa no se equivoca, que fue lo que hicieron los jesuitas para ganarse el premio de los papas. Crearon ese gran dogma, invento, que el Papa no se equivoca, como si fuera un ser perfecto, la infalibilidad. Y así ellos se llenaron todas las secretarías del Vaticano, son jesuitas, los que están en los nuncios, en los puestos más importantes, y son los destructores del catolicismo y de Occidente. Incluso la Iglesia Católica no los aguantaba y los expulsó. Esa es la historia, pero que como la gente casi ya no lee, los jesuitas fueron expulsados de la propia iglesia por herejes, porque mataban personas, robaban, hacían cosas muy horribles. San Ignacio Loyola era un gran demonio, y después por la fuerza volvieron y conquistaron el papado. Hay un papa oscuro, un papa blanco. Bueno, esos son los jesuitas, terribles criminales que hay en el mundo. Eso lo analiza ella en esta obra, en el tomo 4. Así que los científicos deben considerar al clero, a la iglesia, la suficiente astucia, sagacidad para evitar que se comprometa su reputación de infalibilidad, que no se equivoca. Al exagerar manifestaciones como los espiritistas, los fantasmas, estas mesas voladoras, al exagerar las manifestaciones, que si son fraudulentas, si lo son, inevitablemente un día serán expuestos estos fraudes. En el PDF está un poco diferente. Dice, los incapaces de creer en Satanás y en los dogmas de la iglesia deben recordar que el clero es lo suficiente astuto, maquiavélico, para no comprometer su reputación ocupándose de manifestaciones que son fraudulentas, que son falsas. Hicimos acá el contexto, bueno, inevitablemente un día serán expuestos y son falsos, pero el mejor testimonio de la realidad de esta fuerza, de los fantasmas, la fuerza psíquica, la fuerza ódica, la fuerza étnica, que ocasiona todos estos fenómenos, pero el mejor testimonio de la realidad de esta fuerza lo dio el propio Roberto Houdini, que lo analizamos en la última sección, que es el padre de los ilusionistas modernos, que degradaron el nombre de mago, que mago es el sabio, el que tiene el gran conocimiento, el gran poder, y ahora lo hicieron como ilusionistas. Así que el mejor testimonio de esta nueva fuerza lo dio el propio Roberto Houdini, el rey de los malabaristas o los prestidigitadores, o sea, que mueven rápido las manos, hacen trucos. Quien al ser llamado para una investigación como experto, como perito por la academia, para presenciar los maravillosos poderes de clarividencia, miraban el futuro y los errores ocasionales de una mesa. Era la mesa la clarividente, ¿no? Que decía lo que iba a pasar. Así que le pidieron a él la academia, buscaron a Houdini como experto perito para investigar si esto era falso. Al presenciar estos maravillosos poderes de clarividencia y los errores ocasionales de una mesa. Dijo Roberto Houdini, los malabaristas nunca cometemos errores, era ególatra. Y mi segunda vista nunca me ha fallado todavía. Fue la conclusión que llegó Roberto Houdini en este caso. Acá dice lo siguiente, dice, pero uno de los más valiosos testimonios de la realidad de los fenómenos psíquicos es el del famoso prestidigitador Roberto Houdini, que fue nombrado perito por la Academia de Ciencias para informar sobre las maravillosas facultades clarividentes que, entremezcladas de ocasionales equivocaciones, demostraban los movimientos de la mesa. Dijo él, los prestidigitadores no nos equivocamos nunca y hasta ahora no ha fallado mi segunda vista. Contexto. Y entramos al tema muy interesante.
el ventriloquismo inconsciente de Babinet, este astrónomo francés que también investigó los fenómenos como Crookes o como Turi. Él decía de que los sonidos de las mesas o las voces en las sesiones espiritistas eran ventriloquistas. O sea, aquellos que hablan sin abrir la boca, ¿no? Hablan ya con otras partes del estómago o el esófago. El ventriloquismo, pero era inconsciente, no consciente. Inconsciente de Babinet fue la explicación que dio este astrónomo. Dice, el erudito astrónomo Babinet no fue más afortunado en su selección de Comte, el célebre ventríloco, como experto para testificar contra los fenómenos de las voces directas y los golpes. Esto hizo este Babinet, ya que es matemático, físico, astrónomo, no fue más afortunado, elegido a Comte, pero no a Augusto Comte, no es el positivista, sino que analizamos la vez pasada, un otro prestidigitador que nació en Suiza, Luis Cristiana, en 1788, le apodaban el rey de los prestidigitadores. Célebre mago, amigo de Roberto Houdini, no solo fue un gran ilusionista, no solo eso, sino también un buen ventríloco, hablaba así. Lo acusaron de hechicero una vez, y una turba de gente lo golpeó y lo quisieron quemar en un horno. Pobre. Como último recurso, él usó el ventriloquismo y la gente escuchó a unos demonios y salieron despavoridos. Y así se salvó de ese horno Comte. En este punto dice que, bueno, este Babinet seleccionó a este también mago, como fue Roberto Houdini en la anterior, en su selección de Comte, célebre ventríloco como experto para testificar contra los fenómenos de las voces directas y los golpes de estas mesas. Comte, si podemos creer a los testigos, se rió en la cara de Babinet ante la simple sugerencia de que los golpes fueron producidos por el ventriloquismo inconsciente, que es el tema que estamos tratando. Se rió como él era ventríloco, ¿no? También, y cuando este científico Babinet, astrónomo, le dijo que los ruidos de las mesas, las apariciones eran por este ventriloquismo inconsciente de las personas, él se le rió en la cara. Esta última teoría, ventriloquismo inconsciente, es una digna hermana gemela de la cerebración inconsciente. Otra hipótesis que hacían otros científicos, ¿no? Que el sistema nervioso en conjunto actúa inconscientemente y las personas hablan así sin su propia conciencia. Es una digna hermana esta teoría gemela, dice la cerebración inconsciente, o sea que la actividad mental que ocurre debajo de la conciencia la tenemos en el encéfalo, en los lóbulos frontales, temporales, y estas actividades inconscientes las usa el sistema nervioso, por ejemplo, en los ganglios simpáticos o en la médula espinal, que ahí tienen otras neuronas, controlan, es su parte. Esta teoría hizo sonrojar a muchos de los académicos más escépticos, más incrédulos que no lo creían. Su absurdo era demasiado evidente en este punto. Bueno, aquí en el PDF dice, el distinguido astrónomo Babinet no tuvo mejor fortuna al elegir al célebre ventríloco Comte como perito para informar sobre un caso de voces y golpes. Perito. Pues se echó a reír delante del mismo Babinet por haber supuesto que el fenómeno tenía por causa este ventriloquismo inconsciente, hipótesis dignamente gemela de la cerebración inconsciente, que por la evidentemente absurda sonrojó a académicos más escépticos. En esta parte dice, bueno, a este propósito lo siguiente dice Gasparín, el conde Agenor, que comenzó sus críticas protestantes contra los demónicos católicos. Gasparín, bueno, ya no decíamos en la última, fue cofundador de las iglesias evangélicas libres de Francia, atacó la esclavitud y defendía a los oprimidos. Este era Agenor. Comienza este capítulo con esa disputa. A este propósito dice el conde Gasparín, el problema de lo sobrenatural, o sea, lo mágico, los fenómenos, tal como fue presentado por la Edad Media, las brujas de Salem, y como se presenta ahora, no se encuentra entre lo que se nos permite despreciar. Hay que estudiarlo, no hay que subestimarlo. Su amplitud y grandeza no escapan a la atención de nadie. O sea, lo sobrenatural, lo grande y la amplitud. Todo es profundamente grave en él, serio. Tanto el mal como el remedio. Inquisición, el potro, torturas, hogueras, etc. El remedio que dio la católica. El recrudecimiento supersticioso y el hecho físico que está destinado a vencer a este último. O sea, vuelve la superstición en este caso. Y el hecho físico es la ciencia, el mundo moderno que está destinado a vencer a este último, como realmente ocurrió esa lucha entre el conflicto de religión y ciencia. Era un match muy fuerte, un clash entre la ciencia, y la ciencia venció a la teología que se quedó en el oscurantismo y la expulsó del mundo moderno. Esto lo dice Gasparín en su obra Prefacio o Avant
propos, página 12 y 16, que es lo mismo en términos latinos. Vemos lo que decíamos, esto es interesante, cómo analiza lo sobrenatural en este punto, lo que dice Gasparín. El problema del sobrenatural, tal como fue presentado por la Edad Media, o sea, las Inquisiciones, y tal como se presenta ahora, no se encuentra en lo que debemos despreciar. Su amplitud y grandeza no escapan de la atención de nadie. Su amplitud, los fantasmas, las mesas voladoras, etc. No escapan de la atención de nadie. Todo es profundamente serio en él, tanto el mal como el remedio. En el PDF dice lo siguiente, dice, a este propósito dice Gasparín, nadie niega la suma importancia y magnitud del problema de lo sobrenatural. Según se planteó en la Edad Media y está planteado hoy día, todo en él es profundamente serio. El mal, el remedio, la recrudescencia de la superstición vuelve y el fenómeno físico que ha de extirparla. Esto lo dice él en el prefacio 12 y 16. Además, pronuncia la siguiente opinión decisiva, a la que llegó vencido, conquistado por las diversas manifestaciones que él mismo dice. El número de los hechos que reclaman su lugar a la luz del día de la verdad ha aumentado tanto últimamente, que de dos consecuencias, una es inevitable en adelante. O el dominio de las ciencias naturales debe consentir en expandirse, las ciencias, o lo segundo, o el dominio de lo sobrenatural se ampliará tanto que no tendrá límites. Volumen 1, página 244. Vamos a analizar más lentamente lo que dijo él en esta opinión decisiva. Llegó cuando, Gasparín llegó vencido, conquistado, no lo conquistaron por las diversas manifestaciones que él presenció, más de 30, dice, levitaciones sin contacto. Dice, como él mismo dice, el número de los hechos, de todos estos fenómenos no espiritistas que reclaman su lugar a la luz del día de la verdad, interesante, ha aumentado tanto últimamente todos estos hechos, ¿no?, sobrenaturales, que hay dos conclusiones, dos consecuencias, una es inevitable en adelante. Número uno, o el dominio de las ciencias naturales debe consentir en expandirse, o sea, la biología, lo que es la física, la química, o el dominio de lo sobrenatural, el ocultismo, la metafísica, se ampliará tanto que no tendrá límites, que sabemos que es limitada, es infinita, esta sabiduría es como los números, ¿no? Volumen 1, página 244. En el PDF dice, más adelante expone su definición sobre la materia, convencido por las manifestaciones presenciadas, levitaciones, según él mismo afirma, dice así, son ya tan numerosos los hechos sacados a la luz de la verdad, que de hoy más se ha de dilatar el campo de las ciencias naturales, o se extenderá el de lo sobrenatural más allá de todo límite. 199 la nota. Entre la multitud de libros contra el espiritismo que emanan de fuentes católicas y protestantes, ninguno ha producido un efecto más espantoso que las obras de Mirbeau, el Marqués, y de Mose, Roger, como los siguientes son la magia del siglo XIX, interesante, costumbres morales y prácticas de los demonios, pues más la atención, fenómenos de la alta magia superior o altos fenómenos de la magia, los mediadores de la magia o los medianeros de los espíritus y sus manifestaciones, etc. Constituyen estos libros una biografía más enciclopédica del demonio y sus diablillos, sus retoños, que ha aparecido para el deleite privado de los buenos católicos desde la Edad Media. Y entramos acá otra vez con estos demonólogos que lo comentan mucho en esta obra. Esa gran multitud de libros que produjeron en contra del espiritismo, tanto los positivistas, Comte, como los católicos, y esto especialmente que emanan de estas fuentes católicas, ninguno ha producido un efecto tan espantoso que las obras de Mirbeau y de Mose, que eran dos católicos, dice, ultra fanáticos. Mirbeau, muy conocido, el Marqués Jules, era un escritor erudito de 1802, iluminista de la Ilustración, y escribió varios libros sobre espiritismo, de Mirbeau. Y el otro, de Mose, Roger, nació en 1805 en Francia, periodista, escritor, polemista. Escribió varios libros denunciando las sociedades secretas y especialmente a la masonería, pero nunca en contra de los jesuitas, que es otra sociedad secreta, oculta, ¿no?, como era católico. Así que ellos presentan estos libros para llamar la atención, con esos nombres espantosos, la magia del siglo XIX, interesante, ¿no?, otras costumbres inmorales y prácticas de los demonios, fenómenos de la alta magia, los mediadores de la magia, de los espíritus y sus manifestaciones. Constituyen todas estas una biografía más enciclopedia gigante o enciclopédica del demonio. Es el principal protagonista, ¿no?, el gran maestro. Y sus diablillos y sus retoños, que son sus tallos nuevos, que ha aparecido para el deleite privado de los buenos católicos desde la Edad Media.
Acá dice el PDF, dice de las muchas obras escritas por los autores católicos y protestantes en contra del espiritismo, ninguna causaron tan tremendo efecto como la de Mirville y de Smouse, que constituyen una verdadera enciclopedia biográfica del diablo y sus retoños, para la íntima delectación de los buenos católicos desde los tiempos medievales. Aquí el traductor Clement Terris inventó una nota que no está en la original, donde menciona los nombres de los libros. Dice: los principales son la magia del siglo XIX, costumbres y prácticas de los demonios, que son los genios, fenómenos de la magia superior y los medianeros de la magia, de los espíritus y sus manifestaciones. Según estos autores católicos, el diablo, Satanás, quien fue, dicen, mentiroso y asesino desde el principio, fue también el principal motor de los fenómenos espiritistas. Es la conclusión que saca en este punto, una biografía. El diablo Satanás, dice, el espíritu maligno, dice, quien fue mentiroso, eso es mentira, es Jehová el mentiroso, es el asesino, y Caín es su fiel seguidor, no o los otros. Fue mentiroso, dicen ellos, y asesino desde el principio. Bueno, esta palabra, bueno, asesino, es interesante, viene de una secta musulmana que consumían hachís y planificaban fríamente sus asesinatos. Era el señor de la montaña, están peleando con los templarios, estas sectas, los hachinis, y a mí la palabra asesino, porque ellos mataban a personas selectas y les daban ese estupefaciente para que lo causaran el hachís. El señor, fueron unos cristianos a verlo, dicen que fue un gran palacio y estaba el señor de la montaña, y querían ver el poder de él. Entonces él le dijo a uno de sus súbditos que se tiraran por la ventana. Inmediatamente lo hicieron. Los católicos quedaron sorprendidos porque ya tenían visiones, los drogaban y les hacían ver un paraíso falso y después ellos creían que estaban soñando. Bueno, eso es la palabra de asesino. Ellos decían que el diablo Satanás, quien fue mentiroso y asesino desde el principio, fue también el principal motor de los fenómenos espiritistas. En la lucha entre el diablo y Dios, según los occidentales, ¿no? En todos los hechos sobrenaturales, ¿quién es el culpable? El diablo. ¿Quién lo hizo? Aquello pasó, fue el diablo. ¿Quién inspiró a Lenin? Fue el diablo. ¿Quién trajo el comunismo? El diablo. Y ahí todo el diablo. Bueno, era mentiroso el asesino, ahora fue el principal motor de los fenómenos espiritistas, que fue en 1800. No vivimos esa era donde la marea psíquica estaba muy alta y por eso ocurrían todos esos fenómenos, las apariciones de los Eddy, la granja de Cheltenham. El PDF dice lo siguiente, dice, bueno, el diablo, Satanás, el principal instructor, dicen, de Mirville y de Smouse se constituye una verdadera enciclopedia biográfica del diablo y sus retoños para íntima meditación. Según estos dos autores de Mirville, el espíritu maligno, embustero y asesino desde un principio es el instigador de los fenómenos espiritistas, que después de haber presidido durante miles de años la teoría pagana, ha reaparecido en nuestro siglo a favor del incremento de las herejías. Ahí está él, alegre, poema división, ¿no? Las herejías, de la incredulidad de la gente y del ateísmo. Fue también el principal motor, bueno, el diablo de los fenómenos espiritistas había estado durante miles de años a la cabeza de la teoría pagana. El diablo, ¿quién es los teurgos? El diablo. Plotino, Porfirio, Jámblico, el diablo está detrás de ellos. Amonio Sacas, el diablo. El otro, Martín Lutero, el diablo. Ha estado durante miles de años a la cabeza de la teoría, que la teoría es la obra divina, es la comunicación con los ángeles y los espíritus planetarios, que son los dioses de luz, los dianis planetarios, ¿no? Y los medios para traerlos a la tierra, eso estudia la teoría, ¿no? Los medios para traer esos espíritus. Se necesita pureza de vida, importante la pureza, tapas, como dicen los Yoga Sutras de Patanjali, y sabiduría del significado interno de dichas jerarquías. Hay que conocer las jerarquías, ¿no? En todas jerarquías, en todas partes, en el reino animal, en el reino angelical, arcángeles, tronos, potestades, hay principados, etc. Así hay que traerlo a la tierra por la pureza de vida y sabiendo la sabiduría del significado interno de dichas jerarquías. Así como una estatua que ellos alineaban con un planeta, una estrella, y hacían que el espíritu planetario hablara por la voz por la estatua, por la boca de la estatua. Alineaban el planeta, Júpiter, por ejemplo, o Saturno, que eran, bueno, Zeus en un carto, o Ares, el Marte, el dios de la guerra, y hacían una técnica secreta que después la va a analizar ella, que es la teopea. Es que el espíritu entre en la estatua y dé sabiduría, conocimiento, como los terapines que hacía después el padre de Abraham, los terapines que hablaban, así daban conocimiento de medicina, de astronomía, de matemáticas, geometría. Así fue como se perpetuó las ciencias que son de origen divina, ¿no? Más exactamente la matemática. Así, bueno, decían que el diablo fue el motor del espiritismo del siglo 1800 y había estado a la cabeza durante miles de años, a la cabeza de la teoría de la obra divina pagana. Eran paganos, estos eran los que vivían en los bosques, comarcas, aldeas. Eran después los villanos, los malos, pues.
porque no aceptaban las fuerzas del catolicismo y siguen adorando a sus propios dioses o a su propia cultura, como el caso fue de allá de los escandinavos, en el caso de los otros. Villanos malos, porque no estaban los edictos de los católicos, Constantino. Y era él, de nuevo, el diablo, quien, alentado por el aumento de las herejías, divisiones, mormones, masones, aumentando por las herejías, la infidelidad y el ateísmo, había reaparecido en nuestro siglo otra vez, con otra máscara, no con otro movimiento, el espiritismo. Alentado por el aumento de las herejías, le dio ese plus de la infidelidad y el ateísmo. Bueno, esto es la ciencia que trajo los pueblos, en este caso Karl Marx y lo que es el otro Engel que trajeron el comunismo, que dice que eran financiados por los Rothschild para destruir Occidente, para que los judíos y los masones tuvieran el control del mundo. Financiaron a lo que es a Karl Marx. Dicen que ahí los cheques que le pagaba Rothschild a Marx están en el Museo Británico. Cantidad de dinero para que inventara la doctrina, para engañar a la gente pobre y esclavizarla, y así ellos tomaran el poder de los países donde no habían podido ser conquistados, como era el Imperio Alemán, el Imperio Ruso y el Imperio Austrohúngaro, que eran donde los judíos no tenían ciudadanía y no podían ser primer ministro, presidente, jueces, etcétera, porque eran extranjeros y ellos odiaban el cristianismo. Bueno, han estado detrás de tantos fenómenos como la caída de las Torres Gemelas, etcétera. Bueno, así el diablo estaba alegre por el aumento de las herejías, la infidelidad y el ateísmo, y había reaparecido de nuevo en nuestro siglo con el espiritismo. Más o menos ya lo leímos acá, lo que dice acá el PDF. Bueno, el diablo estaba atrás de la teología pagana, ha reaparecido en nuestro siglo a favor del incremento de las herejías, de la incredulidad y el ateísmo. La Academia Francesa levantó su voz en un clamor general de indignación. Se enojaron los científicos porque decían todo esto, ¿no? La Academia se levantó una voz en un clamor general de indignación por lo que decían estos demonios, que todo era el diablo, ¿no? Y el conde de Gasparín, que era evangélico, incluso tomó como un insulto personal lo que dijo estos dos demonólogos, en este caso, ¿no? Una agresión. Esto, dice él, es una declaración de guerra. Católicos contra protestantes, luteranos, la guerra de los 30 años en Alemania. Esto es una declaración de guerra, un llamamiento a las armas, un levantamiento de escudos. Escribió él en su voluminoso libro Las Refutaciones. Cuando los espartanos se iban a la guerra, las madres le decían a sus hijos, con el escudo o sobre el escudo. O los querían victoriosos o muertos. Era una nación muy guerrera. Es una declaración de guerra, bueno, católicos contra los reformadores, un llamamiento a las armas, un levantamiento de escudos. Escribió de Gasparín en su voluminoso libro de refutaciones, que lo leyó supuestamente toda la Europa civilizada. Estas refutaciones, que eran argumentos que contradicen lo que los otros dicen. La obra del señor de Mirville, el marqués, es un verdadero manifiesto. Me alegraría ver en ella la expresión de una opinión estrictamente individual, porque la escribió solamente él, ¿no? Pero en verdad es imposible. Hay una conspiración. El éxito de la obra del marqués, ¿no? La biografía del diablo, los espíritus, la neumatología, estas solemnes adhesiones, la fiel reproducción de sus tesis por parte de los periódicos, revistas y escritores del Partido Católico, que copiaban sus tesis, la solidaridad establecida en todo momento entre ellos, entre todos estos medios católicos, entre ellos y de todo el cuerpo del catolicismo. Todo sirve para mostrar una obra que es esencialmente un acto y que tiene el valor de ser un trabajo colectivo, no individual, ¿no? En este caso unieron muchos católicos y le dieron la fama a este Mirville. Tal como están las cosas, sentí que tenía un deber que cumplir. Me sentí obligado a recoger el guante. Como decían en la guerra, no le tiraban el guante. E izar, levantar en alto la bandera protestante en contra del estandarte ultramontano. Así lo dice él en su volumen 2, página 524. Vamos a analizar más lentamente lo que dijo Gasparín acerca de estos católicos, ¿no? Que habían dicho que todo era el diablo. Sí, como esto le tomó como insulto personal, es una declaración de guerra. Hacer algo bien claro. Un llamamiento a las armas, un levantamiento de escudos. Escribió él en su voluminosa libro de refutaciones, Gasparín. La obra del señor Mirville es un verdadero manifiesto. Me alegraría ver en ella la expresión solamente de una opinión estrictamente individual, como le escribió, ¿no? Pero en verdad es imposible hacer esto. El éxito de esta obra católica, como eran estas solemnes adhesiones que se unían, ¿no? Otros, la fiel reproducción de su tesis por parte de los periódicos y revistas y escritores del Partido Católico, todos los copiaban lo mismo y decían que era una excelente obra, ¿no? Los periódicos, revistas.
La solidaridad establecida en todo momento entre ellos y de todo el cuerpo del catolicismo, son un cuerpo muerto, podredumbre. Todo sirve para mostrar una obra que es esencialmente un acto y que tiene el valor de ser un trabajo colectivo, mañoso, ¿no? Tal como están las cosas, como descubrí esta conspiración, dice Gasparín, me sentí que tenía un deber que cumplir. Me sentí obligado a recoger el guante. Como decía Elena, ¿no?, al principio de la obra, ante el velo, arroja el guante contra los capitalistas, contra los otros, el guante, al que traiga el guante, que lo aguante. ¿Sí? Me sentí obligado a recoger el guante e izar y levantar en alto la bandera protestante contra el estandarte ultramontano. Una lucha entre banderas. La palabra bandera es una insignia que representa un bando. Viene la palabra bandera de bando, interesante, el bando, la bandera protestante en contra del estandarte ultramontano. Estos ultramontanos era un movimiento que tenía el catolicismo, quería que haya una subordinación del poder civil a la autoridad eclesiástica del Papa, el pederasta. Como era el mundo antiguo, ¿no?, que el Papa mandaba a los reyes, hacía las monedas, y que esta autoridad está en el Vaticano, y como está más allá de los Alpes suizos, ¿no?, pues eran ultramontanos, más allá de la montaña. Ellos querían que el Papa gobernara otra vez el mundo y volviera a la Inquisición, el oscurantismo y todo eso. En el PDF dice lo siguiente: la Academia Francesa lanzó al oír esto un grito de indignación, que era el diablo todo, ¿no? Y Gasparín lo tuvo por un insulto personal diciendo: esto es una declaración de guerra, un llamamiento a las armas, la obra de Mirville es un verdadero manifiesto. Me hubiera alegrado de ver en ella la expresión estricta de personales opiniones, pero es imposible. Porque el éxito de la obra, las explícitas adhesiones recibidas por el autor, la reproducción de su tesis en los periódicos católicos, la solidaridad de los ultramontanos en esta materia, todo contribuye a dar a la obra el carácter de un acto y de una labor colectiva. Por consiguiente, me considero en el deber de recoger el guante e izar la bandera del protestantismo contra el estandarte ultramontano. Dice, las facultades de medicina, como era de esperar, o sea, la ciencia, ya viene acá, asumiendo el papel del coro griego, esto es sarcástico lo que se lee, del coro griego, ¿no?, lo que es la Academia de Medicina, se hicieron eco de las diversas protestas e impugnaciones contra los autores demonológicos. Estos autores, no, de Mirville y de Maux, que todo era el diablo. Así que la ciencia, dice, como era esperar, asumiendo el papel de los coros griegos, que todos lo repetían, es muy divertido, ¿no? El coro, que fue aquel, no sé cuánto. Se hicieron, como estaba el Prometeo encadenado de Esquilo, dice, oh, tanto bien que le hice a los hombres y ellos me han olvidado. Sí, porque tú, el coro decía, no, porque tú hiciste esto, que le entraste el fuego a los otros. El coro ya lo ha comprometido. Bueno, las facultades de medicina, como era esperar, asumiendo el papel del coro griego, se hicieron eco de las diversas protestas e impugnaciones contra estos autores demonológicos, de Mirville y Roger de Maux, refutaciones y contradicciones. Los anales médicos psicológicos, editados por los doctores de Brider de Boismont y Cerise, publicaron lo siguiente. La ciencia, ¿no? Fuera de estas controversias de partidos, partes antagónicas, nunca en nuestro país un escritor se atrevió a afrontar con una serenidad más agresiva los sarcasmos, el desprecio de lo que llamamos el sentido común, y como para desafiar al mismo tiempo estruendosas carcajadas y encogimiento de hombros, el autor adopta una actitud y se coloca con el descaro ante los miembros de la academia. Le dirige lo que él llama modestamente su memoria sobre el diablo. Es lo que decía el análisis médico psicológico. Estos señores, doctores Pierre de Brosman, nació Alexander Jacques en 1797, era un médico francés, psiquiatra, escribió sobre higiene, anatomía, medicina forense. Se hizo famoso con su estudio histórico de las alucinaciones. Y el otro, Cerise, Laurent Alexis, nació en 1807, médico de Francia. En 1843 fundó la revista Anales Médicos Psicológicos, de donde sacamos esta nota que nos traen en esta obra. Los médicos opinaban acerca de esto como los coros griegos. Publicaron lo siguiente: fuera de estas controversias, de este opuesto, ¿no?, de partidos, partes antagónicas, los rojos contra los azules, los burgueses contra el clero, la aristocracia, nunca en nuestro país, en Francia, un escritor como de Mirville y Roger se atrevieron a tanto a afrontar con una serenidad más agresiva, estaban relajados, los sarcasmos de la ciencia, la burla e ironía que le hicieron por esta obra, que todo es el diablo, ¿no?, el desprecio de lo que llamamos el sentido común, el menos común de los sentidos, como decía Elena, no es el menos común de los sentidos. El desprecio de estos dos católicos de lo que llamamos el sentido común,
y como para desafiar y desafiar al mismo tiempo, estruendosas carcajadas por una parte que se burlaban, ¿no? Y encogimiento de hombros de otros, el autor adopta una actitud, se coloca con descaro resueltamente ante los miembros de la academia y les dirige lo que él llama modestamente su memoria sobre el diablo. Esta parte, bueno, en el PDF está, dice lo siguiente: como era de esperar, los médicos, asumiendo el papel de los coros griegos, asentían a cuantas reconvenciones lanzaban contra los dos escritores de monólogos, Mirbeau de Meaux. La revista Anales Médicos Psicológicos, dirigida por Pierre de Bousmont y Cerise, publicó un artículo en el que se leía el siguiente párrafo: dejando aparte las luchas políticas, jamás se había atrevido un escritor en nuestro país a tan agresivas acometividades contra el sentido común. Entre las ruidosas carcajadas por una parte, que se burlaban, y el encogimiento de hombros por otra, el autor se presenta resueltamente ante los miembros de la academia para entregarle lo que él llama modestamente titulada Memorias sobre el Diablo. Esto está en la parte Análisis Psicológicos, 1 de enero de 1854. Hermanos, preguntas, comentarios son totalmente bienvenidos. ¿Qué les ha parecido este estudio maravilloso de Easy Sin Velo? Están abiertas las opiniones. Todo esto. Adelante, sí. Uh-huh. Sí, Roberto. Adelante, lo que guste, sí. Todo esto que están leyendo, Ernesto, me suena como la cruzada vigense. Yo creo que ¿cómo se llama? Siguió la cosa después de la matazón de los cátaros. Sí, eso fue un movimiento cátaro que es el puro, viene de la pureza. Y ellos tenían un cristianismo solar, ellos tenían otras creencias, eran bastante prósperos, gozaban de más felicidad, hermandad. Entonces el catolicismo los vio como su mundo era todo oscuro, no era triste, era pobre, era sufrimiento en el mundo. Entonces ordenaron esas cruzadas devastadoras para destruirlos a todos. Los decapitaron, dicen, en una noche, lo que esas regiones de los cátaros albinquenses. Ellos se vestían con el vestido caqui, les encantaba el caqui, un cristianismo solar totalmente diferente. En otra parte de esta obra ella los analiza profundamente a los cátaros, los albinguenses. En la parte que se refirió al ventriloquismo inconsciente, ¿verdad? Que dice que es la hermana gemela de la cerebración inconsciente. Si pensamos en este ventriloquismo inconsciente, que claro, se daba en casi no solo en una persona, a veces hasta en grupos de personas, no será, y esto me surge ahorita, ¿no? Me parece casi lo que ahora se llama canalización. Obviamente, pero canalización a través de personas que son pasivas y son inconscientes porque no saben lo que está sucediendo a menos de que otra persona esté tal vez escribiendo lo que ellos hablan o lo que ven. Entonces se me ocurre, ¿no? Pensar esto, ¿cómo ves, Ernesto? ¿No será este ventriloquismo inconsciente lo que ahora se llama canalización? En ese punto, bueno, el ventriloquismo lo hemos analizado. Nosotros, las personas que no abran, ellos hablan con la boca cerrada, no mueven los labios, usan esa técnica. En este caso era inconsciente porque fue una teoría de un científico que la propuso, en este caso Babinet, que después vemos que era un error porque el ventriloquismo que era Conte se rió cuando solamente les puso esta hipótesis. En el caso de las canalizaciones, esto es más espirituales, son ya que uno sirve de canal, de puente entre el mundo espiritual y los espíritus en este caso, ya sea de forma consciente o inconsciente. Si son pasivos, serán medium, y hemos visto que los medium no es correcto, ¿no? Porque ellos no actúan, son muy pasivos, no es lo mismo un medium que un verdadero maestro que ya lo domina conscientemente esto, es decir, puede ser un canal en este punto consciente y ayudar más a la humanidad, y no dejarse de ser un juguete de los elementales, o de los almas de los desencarnados, o de los espíritus, todo esto.
Hay otros artículos de Elena que explica esa gran diferencia entre lo que es el medium y los medianeros, en este caso. Gracias, sí, tienes razón en ese punto, ¿no? Y la diferencia que hay entre estas dos cosas. Que en los 70s a 80s había infinidad de libros cuando surgió la nueva era, ¿verdad? De New Age, que había tantos libros de espiritismo, espiritistas y de canalizaciones. Y claro, ¿no? Como tú dices, la diferencia que hay entre el que es consciente e inconsciente o pasivo o activo, ¿no? Porque hasta cierto punto sabemos que todos podemos ser canalizadores, ¿no? Y todos estamos siendo canalizadores en cada instante o cada momento, ¿no? De ciertas cosas, porque sabemos que está la parte del éter o el plano astral o estos elementales,